Buenos días, profesor. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Mi nombre es Celestino Quinto Loaiza, clase Mecánica de Fluidos, ciclo sexto, sede San Juan de Lurigancho. El título de informe es Ecuación de continuidad, que pertenece a Cinemática y Dinámica de Fluidos de la semana 5, según el sílabo. Bueno, definición de ecuación de continuidad. Nos dice que no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. ¿Y qué es la conservación de la masa? Que es una ecuación, ¿no?, que nos explica que la cantidad de fluido que entra por medio de un tubo y que por lo general se mide en litro por segundo es la misma cantidad de flujo que sale del mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radio. Imaginen un tubo por donde entra y sale un fluido continuamente de manera permanente. Por tanto, toda la masa que entre por un extremo tiene que salir por el otro. La fórmula general de ecuación de continuidad es A1 por B1 es igual a A2 por B2. Como conceptos previos, debemos conocer la definición de la velocidad, el área, un fluido. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. El área es una medida de la extensión de una superficie expresada en unidades de medida denominadas superficiales. Un fluido es una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo ante la aplicación de una solicitación o tensión tangencial, sin importar la magnitud de esta. En esta figura podemos ver que la tubería presenta una reducción de su sección transversal desde el punto A1 al punto A2. Sin embargo, la cantidad de líquido que pasa por ambos puntos es la misma, por lo cual el gasto en el punto A1 es el mismo que en punto 2, que expresado matemáticamente sería, ¿no?, G1 es igual a G2, A1 por B1 es igual a 2 por B2. También es considerado que los líquidos son incomprensibles, de tal forma que la velocidad del líquido que fluye por la sección transversal mayor tiene una menor velocidad, y al pasar por la sección transversal de menor tamaño, el líquido incrementa su velocidad, compensando así el gasto. En pocas palabras, tendríamos que a mayor sección, menor velocidad; a menor sección, mayor velocidad. El caudal se basa en que el caudal del fluido permanecerá constante a lo largo de todo el tubo de flujo, sabiendo que el caudal es el producto de la superficie de una sección del tubo de flujo por la velocidad con que fluye el fluido. Se debe cumplir que caudal 1 es igual a caudal 2, tal que S1 por V1 es igual a S2 por V2, donde S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto. La V es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Ahora,
Se puede concluir diciendo que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto. Cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. En esta imagen podemos ver de cómo la sección se reduce de sección A1 a sección A2, teniendo en cuenta esta ecuación, que es la velocidad 2, que es igual a B1 a 1 sobre A2. Entonces quiere decir que la velocidad en el estrechamiento aumenta de forma proporcional a lo que se reduce la sección. La ecuación de continuidad también parte de bases ideales. El fluido es incomprensible, la temperatura del fluido no cambia, el flujo es continuo, que su velocidad y presión no dependen del tiempo, que el flujo es laminar, no turbulento, que no existe rotación dentro de la masa del fluido, es un flujo irrotacional. Ejemplos de continuidad. Un ejemplo muy fácil de observar con respecto a la ecuación de continuidad se puede observar cuando alguien riega con un poco de agua utilizando una manguera. Cuando el agua sale normalmente, el chorro tiene un cierto alcance, pero si se pone el dedo en la salida de la manguera, disminuyéndole el orificio de salida, el alcance del chorro es mayor. Aquí se cumple la ecuación de continuidad, ya que al disminuir el área de la boquilla de salida, la velocidad del chorro aumenta, para que el producto área por velocidad se mantenga constante. Otro ejemplo donde se ponen en evidencia la ecuación de continuidad es el chorro de agua que se estrecha a medida que cae, debido al aumento de la velocidad del agua durante la caída. De esta manera se mantiene constante el caudal, mientras el chorro siga fluyendo en régimen laminar, es decir, el agua caiga suavemente, sin turbulencias ni remolinos. Ejercicio de aplicación de ecuación de continuidad. Por una tubería con un diámetro de 4 centímetros circula agua a una velocidad de 3 metros por segundo. Si la tubería presenta una reducción de su sección transversal, encontrándose que su diámetro en esta parte es de 2.5 centímetros, ¿cuál es la velocidad del agua a través de esta última sección? Como datos tenemos que el diámetro 1 es de 4 centímetros. Pasando a metros nos quedaría 0.04 metros. Diámetro 2 es 2.5 centímetros, que en metros sería 0.025. Velocidad 1 es 3 metros por segundo. Velocidad 2 es la incógnita, es la que tenemos que hallar. Utilizando la ecuación de continuidad, que es A1 por B1, es igual a 2 por B2. Despejamos A2, nos quedaría A1 por B1 sobre A2, que sería nuestra primera ecuación. Ahora, considerando que el área de la sección transversal es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, de tal forma que para cada área tendríamos así, para área 1, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y área 2, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora sustituyendo en nuestra primera ecuación, sería B2 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por velocidad 1 sobre pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, que sería nuestra segunda ecuación. Ahora
Dividiendo y cancelando pi cuartos, nos quedaría diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado, que sería nuestra tercera ecuación. Ahora sustituyendo valores en nuestra tercera ecuación. Sustituyendo valores, obtenemos este valor, que al final como resultado nos da 7.68 metros por segundo. Por lo tanto, diríamos que la velocidad del agua en la sección estrecha de la tubería es de 7.68 metros por segundo. Ejercicio 2. Por una manguera de bomberos de 0.25 metros de diámetro sale a presión de agua que fluye a una velocidad de 10.5 metros por segundo. Si la manguera se achica en boquilla de salida a 0.1 metro de diámetro, ¿con qué velocidad saldrá el chorro? Como datos, tenemos que el diámetro 1 es igual a 0.25 metros, diámetro 2 es igual a 0.1 metro, velocidad 1, 10.5 metros por segundo, velocidad 2, la incógnita. Aplicamos la fórmula de ecuación de continuidad, que es A1 por B1, que es igual a A2 por B2. Despejamos B2 y no nos queda 1 por B1 sobre A2. De tal forma que para cada área tendríamos pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, o simplemente pi por R1 al cuadrado. Para área 2 es igual pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Sustituyendo los valores para cada área, tendríamos para área 1 igual pi por 0.25 metros al cuadrado sobre 4 y nos da 0.049 metros al cuadrado. Para área 2, pi por 0.1 metro al cuadrado sobre 4. Nos da 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora sustituyendo valores para hallar la velocidad 2, y como resultado no nos da 65.68 metros por segundo.